Desde los primeros capítulos de 100 años de soledad se advierte ese cuidado que pone García Márquez para narrar temas que tienen connotación erótica. La primera escena de este tipo es cuando nace José Arcadio. La mamá Úrsula se asusta cuando, después del alumbramiento, descubre que el bebé nace con el pene muy grande. Preocupada, le pregunta a la partera si eso no es peligroso. La mujer le contesta que se quede tranquila porque cuando sea mayorcito, el muchacho va a ser muy feliz. En sus palabras, la buena dotación que le dio la naturaleza le servirá para ser muy feliz al sexo opuesto. Una vez hecho hombre, José Arcadio se dedica a vivir de las mujeres que le pagan por hacerles el amor. Cuando se va de Macondo, detrás de una gitana que llegó con el circo a recorrer el mundo, sobrevive durante todos esos años gracias al portento de herramienta con que fue dotado. Nunca aprendió a trabajar. El dinero se lo ganaba haciendo felices a las mujeres. Miércoles de cultura, de arte, de todo esto tan bonito que nos rodea a los seres humanos. Vamos a hablar de libros, historias, autores, escritores, mejor dicho. Tengo a José Miguel Alzate invitado el día de hoy para abrir esta sección tan especial dedicada para usted. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias a usted, Ariel, por esta invitación para llegarle a un público tan amplio como son los seguidores que usted tiene a través precisamente de Primer Punto. Y es una oportunidad que uno se le agradece porque hay que visibilizar a los escritores caldenses, hay que mostrar lo que están haciendo, hay que hablar de su obra, hay que hablar de su formación intelectual y de cómo es el proceso de escribir. Y esta es una oportunidad que usted da precisamente para lograr ese cometido y que la gente en Caldas entienda que en el departamento hay un conjunto de personas, hombres y mujeres, que están trabajando muy seriamente por la cultura en el departamento, que están escribiendo libros, que están publicando, que están haciendo presencia en el campo intelectual para demostrar que Caldas sigue siendo un departamento modelo. Así es, sí señor. Y hablando de libros, no esperemos más. Tengo un libro en este momento, lo tenemos mejor acá, para conocer a García Márquez, la quinta edición. Ahí la están viendo ustedes, es un libro bien editado y bueno, y es un libro que ha sido consumido una cosa abismal. ¿Cómo va ese libro? Sí, hombre, vea. Para conocer a García Márquez es el fruto de una pasión y esa pasión es uno conocer un escritor, adentrarse en su mundo interior, ver cómo su creatividad, cómo maneja la narrativa, cómo crea a sus personajes, cómo refleja la historia, las vicisitudes, las cosas que pasan en un país. Ese libro es el fruto de eso. Una pasión mía por estudiar a García Márquez, por comprenderlo, por leerlo, por entenderlo. Y cuando uno logra ese punto de leerlo y entenderlo y comprenderlo y entender los procesos históricos que él narra en toda su obra, uno dice, hay que decirle esto a la gente. Hay que hacer que ese mensaje cale entre el público para que los colombianos entendamos quién fue García Márquez, por qué fue tan grande y qué representó para Colombia. Este libro precisamente es el fruto de eso. Este libro se publicó en el año 1915, lleva 7 años en el mercado y en 7 años ha logrado unas cifras que yo mismo me sorprendo. Son 5 ediciones, cerca de 10.000 ejemplares ya vendidos en Colombia, incluida una edición especial que contrató el Ministerio de Cultura de 3.000 ejemplares que los regaló en todas las bibliotecas públicas del país. Uno se sorprende que en cualquier rincón de Colombia hay gente que ha visto el libro y me escribe, me han dicho que han encontrado en Mocoa, en el Chocó, en La Guajira, en cualquier rincón de Colombia, en una biblioteca pública, han encontrado mi libro.
Entonces eso demuestra que lo que se dice en el libro pues tiene una consistencia crítica, tiene un valor intrínseco, porque es mostrar la vida, la obra, el pensamiento de un colombiano universal. Yo digo el único colombiano universal y el único colombiano inmortal, que es Gabriel García Márquez. Yo siempre cuando hablo en público, cuando invitan a dar conferencias a las universidades, lo primero que le digo a los estudiantes, a quienes escuchan una conferencia mía, es que Gabriel García Márquez tiene estos 3 títulos que cualquiera no los va a tener en la vida. Ser el único colombiano universal, el único colombiano inmortal y el único premio Nobel de literatura que ha dado Colombia. Inmortal porque pasarán 300 años y como en el caso del Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, se seguirá hablando de él, se seguirá estudiando, se seguirá escribiendo sobre él. La gente, las nuevas generaciones estarán intentando saber quién fue García Márquez y por qué trascendió en tanto. Y universal, porque es el único colombiano que se ha dado el lujo de que de 100 años de soledad, su obra cumbre, se hayan publicado más de 50 millones de ejemplares en el mundo y que haya sido traducido a más de 43 idiomas. Para entender el libro, la obra de un escritor, es necesario conocer la vida primero del mismo escritor. ¿Y qué encontramos ahí? ¿De qué trata? ¿De los libros o de lo cotidiano de la vida de Gabo? Precisamente eso, se habla de toda la vida de Gabo, de cómo fue su formación como escritor, cuáles fueron sus primeras lecturas, cómo llegó a escribir el primer cuento, cómo lo publicó, cómo ha sido su trayectoria desde la edad de 17 años o cuando terminó el bachillerato y se vino a estudiar a Bogotá para darse a conocer y para posicionarse en el mundo intelectual colombiano como uno de los más grandes escritores. En el caso de la pregunta concreta que usted me hace, de que para leer un libro hay que conocer la vida del autor, en muchos casos es indispensable. Es indispensable porque el autor toma muchas cosas de su vida, de su infancia, de su entorno familiar, del espacio geográfico donde vino al mundo, cómo se formó, cómo fue la relación con sus padres, quiénes fueron los amigos y si ellos lo influenciaron de pronto a sentir la pasión por la lectura y el deseo de escribir. En el caso de García Márquez eso es importante. ¿Por qué razón? Porque casi toda su obra, desde la primera novela que publicó en 1955, que fue La hojarasca, él comenzó a contar cosas que son hechos históricos en el país, pero que tuvieron una incidencia muy grande en su región y que él, aunque no les tocó vivir porque nació de pronto antes o estaba un niño cuando las cosas pasaron, él las enriqueció y se nutrió intelectualmente de todas esas cosas que pasaron a través del diálogo que sostenía con su madre o con el abuelo Nicolás Ricardo Márquez, que lo sacaba por Aracataca a pasear por la plaza y le iba contando cómo fue la guerra de los 1000 días, cómo fue la masacre de las bananeras, cómo se descubrió el galeón San José, cómo fue la fundación precisamente de Macondo, cómo llegó la gente, las pestes, todas estas cosas que van pasando. Como periodista hizo una escuela, creó una escuela. La literatura se nutre del periodismo y el escritor por lo general va haciendo una carrera, va construyendo y consolidando un estilo y un nombre y una forma de contar las historias desde el periodismo. Gabo se inició en el periodismo. Él se vinculó a muy temprana edad a los periódicos. Recordemos que en 1955 él escribe una crónica que es fundamental para analizar el escritor inmenso que había en él, que es el relato de un náufrago. La historia de este hombre que iba en el ARC Caldas, que venía de la base de Móvil en los Estados Unidos, de haber sido sometido a reparación, y este destructor naufraga en las aguas del litoral atlántico. Pero queda un sobreviviente, y ese sobreviviente es el que viene a contar toda la historia de lo que pasó y por qué se hundió el destructor Caldas, el ARC Caldas. Entonces, ahí se demostró que Gabo era un gran cronista. Y si uno lee todas las crónicas que publicó en El Espectador en su época, si una de las columnas que publicó empezó en 1949 en el periódico El Universal de Cartagena, uno nota que es que en el alma de él había un gran escritor y Gabo ha sido tomado siempre como un ejemplo de periodismo, un periodista que supo llevar al periodismo el lenguaje literario y lo hizo de una manera tan bien hecha,
tan adocenado la utilización de los recursos narrativos en la crónica que él logró trascender. Vea, a Colombia vino después de su gloria, después de que él publica 100 años de soledad en 1967, ese 31 de mayo, que se convierte en un boom latinoamericano, que el libro comienza a tener esa fuerza arrolladora porque todo el mundo lo quiere leer para descubrir ese escritor inmenso que había ahí. Aquí llegó Jacques Gillard, que es uno de los colombianistas que se dedicaron a estudiar el proceso creativo, narrativo en el país, y se puso a mirar, a ir a los periódicos, al Espectador, a ir al Universal, a ir al Heraldo de Barranquilla, a buscar qué había sido antes la obra de Gabo. Es decir, a rebuscar en todos esos periódicos cómo se formó el escritor. Y él encuentra precisamente que la simiente de un escritor como García Márquez fue el periodismo, porque en el periodismo comenzó a demostrar una forma de narrar, que eran las crónicas. La Marquesita de la Sierpe, por ejemplo, cuando él escribió sobre una tragedia que hubo en Medellín, que mató a varias personas. Cuando él hizo todo esto, él llevó la literatura al periodismo y le dio trascendencia. Y bajo esa escuela de él, que estaba formada en Hermann Hesse, en una cantidad de escritores que habían sido periodistas antes, el mismo Rulfo, él tomó eso y lo supo llevar a su literatura. De allí que hizo grande sus libros y tuvo esa trascendencia. Entonces nunca se puede ir adelante, al contrario. Gabo será toda la vida un referente en el periodismo colombiano. Sus libros de crónicas, que han sido recopilados en muchos ejemplares, muchos tomos, lo ha hecho mucha gente, es reencontrarse uno con el verdadero periodismo. El periodismo que está cimentado en la formación intelectual de alguien que ha leído mucho, y ese haber leído tanto le proporciona las herramientas precisamente para escribir crónicas muy buenas, muy profesionales, muy bien logradas, donde los personajes de esas crónicas saltan a la vista y uno se regocija viendo lo que les pasa. Entonces, Gabo fue un referente, lo será siempre, y un maestro del periodismo. Tanto, y es tan trascendente en el periodismo, tanto como en la narrativa, porque sus libros de periodismo también han sido traducidos a muchos idiomas. Es un referente obligado, o estudio obligado en las facultades de comunicación social en todas las universidades del país, porque hay allí un valor inmenso que enseñó a escribir crónica a muchas generaciones. Y esos cronistas que vienen después de Gabo, hablemos de un Juan Gosaín, de un Germán Santamaría, hablemos de un René Pérez, hablemos de un Iván Beltrán, es gente que aprendió en Gabriel García Márquez cómo se debe contar una historia en lenguaje periodístico. Precisamente 100 años de soledad, que es una obra que en su momento, cuando apareció a la luz pública, Mario Vargas Llosa se atrevió a decir que era un monumento al estilo de escribir muy bien. Dijo que era una obra majestuosa, maravillosa. Él en 100 años de soledad cuenta muchas cosas de su vida y lo que pasa en Aracataca, las cosas que es el mismo Macondo que él lleva a su literatura. Son cosas que a él le tocó muchas veces vivir en la familia. ¿Por qué razón? Es que los personajes de 100 años de soledad están estructurados sobre su propia familia. Úrsula Iguarán era la abuela grande, la esposa del papá de él, que la convirtió en Úrsula Grande y era la esposa del primer José Arcadio Buendía. Y el hecho de la fundación misma de Macondo fue la fundación de Aracataca. Usted sabe muy bien que la familia de García Márquez, que todos vivían en Barrancas, tuvieron que salir de Barrancas por un crimen que hubo. El abuelo mató a una persona que lo trató mal y le dijo que él en el Partido Liberal era un cero a la izquierda, que no valía nada. Y él le dijo que a los liberales había que respetarlos y le dio un tiro y lo mató. Eso él lo trae a su literatura y lo hace majestuoso cuando narra cómo en Macondo el coronel José Arcadio Buendía, el primer José Arcadio, mata a Fulgencio Aguilar. ¿Y por qué lo mata? Porque un día cualquiera, después de que se casa José Arcadio con Úrsula, ella se demoró mucho para quedar en embarazo. Y eso pasó ¿por qué razón? Porque la mamá le decía que ellos eran primos entre sí,
y que esa consanguinidad producía que nacieran hijos con algún defecto, como lo dice él muy gráficamente, con cola de cerdo, hijos con cola de cerdo. La mamá cuando se iba a casar Úrsula con José Arcadio Buendía le dijo, usted está cerrada que se va a casar, no tenemos nada que hacer, cásese con él, pero eso sí, le diseña un cinturón de castidad que es hecho en lona de velero, con unos candados inmensos, para que evite la relación sexual con el esposo. Y esto se lleva ese año, del primer año de matrimonio, y como Úrsula no queda en embarazo, como en el pueblo no la ven que le va creciendo la barriga, que hay una semilla adentro de vida, un niño creciendo, la gente comienza a decir que José Arcadio era un hombre impotente y que no era capaz de embarazar a la señora. Él nunca se dio cuenta que en el pueblo decían esas cosas de él, pero un día cualquiera, a raíz de la pérdida de una pelea de gallos con Fulgencio Aguilar, el gallo que llevaba José Arcadio, el viejo, el padre de la estirpe, venció al gallo de Fulgencio Aguilar, que era un gallo indestructible, que en todas las correrías que había hecho por la costa caribe colombiana, ningún gallo lo había vencido. Y el gallo del coronel lo vence. Cuando lo vence, Fulgencio Aguilar se siente muy destruido moralmente, porque era un gallo para que todo el mundo le apostaba, y pierde en ese momento. Y cuando él pierde, le dice una palabra al coronel, le dice, ojalá ese gallo le haga el favor de llenarle simbólicamente de huesos la barriga a su señora. ¿Qué le quiso decir indirectamente? Que él era impotente, que no tenía la capacidad para engendrar un hijo. Y José Arcadio queda tan herido en su honor propio, en su hombría, en lo que es él como ser humano, que le dice al tipo, espéreme aquí y ármese que voy ahí para que tengamos un duelo de honor. Y un duelo de honor es que usted a mí me está diciendo que no soy hombre, yo lo voy a comprobar que sí. Y entonces él trae una lanza y lo mata, y mata a Fulgencio Aguilar, que es la transposición poética en la narrativa que hace García Márquez de lo que vivió el abuelo de él en Barrancas, de donde tuvieron que huir, porque el recuerdo de esa muerte los estaba a ellos persiguiendo. Úrsula veía que se aparecía el primo que la había matado en la cocina o en el patio, le hablaba y le decía hasta que ellos tienen que huirse. Cuando llega el coronel a darle muerte a este, se enfrentan, lo mata de una vez. Él dice, bueno, me ofendió en mi honor. Él se regresa para la casa y se va con una lanza. Y cuando llega, pone la lanza en el suelo, la hunde en la tierra, porque las casas de no tenían piso, no tenían nada. Y le dice a Úrsula, ahora sí se acabó, que la gente hable de hablar, deje de hablar aquí en mi pueblo sobre mi hombría. Todos dije que yo soy impotente porque no les llenaba esa barriga de huesos. Se lo dice figuradamente. Es tan amable y se me quita ya esa cosa que le puso su abuela, ¿cierto? Hecha el cinturón de castidad, ¿cierto? Para que él no tuviera relación, la quita ya, o si no aquí hay un muerto. Entonces Úrsula le dice, por Dios, que cómo lo va a hacer, que él corre el riesgo de que nazca un hijo con cola de marrano. Y le dice, asumo lo que sea y si nacen marranos yo los levanto, no tengo ningún problema. Pero aquí se acaba que digan que yo soy impotente, pues. Y ella tiene que hacerlo y es una noche, como dice García Márquez en Señal Ciudad, de estropicio. Fue tan apasionado ese encuentro entre ellos que las paredes de la casa temblaban, lo dice García Márquez en unas imágenes hermosas. Entonces mire usted que todos esos personajes tienen un asiento en realidad, en la infancia que tuvo García Márquez con sus hermanos, porque muchos de los personajes que hay fueron sus hermanos, que él lo transporta al libro con otros nombres. Entonces sí, en un escritor hay mucho de lo que ha sido su vida, narra un pasado, narra las vivencias de una familia, las experiencias que ha podido tener y que lo hayan marcado. En García Márquez se puede decir exactamente que es bueno conocer la formación del escritor para poder entender su obra. Yo le agradezco mucho a usted, Ariel, esta invitación y sí, es bueno estarle contando estas historias a la gente para que diga algún día, bueno, por algo tiene que ser un hombre, Gabriel García Márquez, tan nombrado en todo el mundo, que todos los días los periódicos de Colombia y de cualquier parte del mundo hablan de él después de 7 años de muerto,
Y con esto que les estoy contando es como inducirlos o llevarlos, con lo que les cuento, a que lean el libro, a que disfruten primero una prosa magistral, con un modernismo narrativo extraordinario, que tiene unas influencias muy claras de William Faulkner, que tiene unas influencias claras de Virginia Woolf, de Kafka, un hombre que se formó en los mejores escritores para escribir la mejor novela que ha producido el idioma español después del ingenioso Don Quijote de la Mancha.